La historia de Agelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se manos. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Espero que estén listos para una nueva historia escalofriante. Pero, antes de sumergirnos en el misterio de hoy, quiero recordarles que si disfrutan del contenido, no olviden darle like al video o al podcast, suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones y dejar su valoración, para que así no se pierdan de ningún nuevo relato. Además, ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y las sorpresas que tenemos para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en la oscuridad de nuestra historia de hoy. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Aún puedo sentir el frío recorriendo mi espalda y el pulso acelerado resuena en mis oídos. Hace apenas unas horas, lo que creí que era una simple casa antigua se transformó en el escenario de los eventos más aterradores de mi vida. Siempre he sido escéptico, pero lo que viví por la noche no tiene explicación lógica. Había comprado la casa hace apenas un mes. Es una construcción de principios del siglo XX, con madera desgastada y una historia que, aunque desconocida para mí, podía sentirse en cada rincón. Los vecinos solían mirarla con recelo, murmurando entre ellos cada vez que pasaban por el frente. Pero yo, con mi mente práctica, solo vi una oportunidad de inversión. Todo cambió en la noche. Estaba en la sala, leyendo un libro cuando un golpe sordo, proveniente del piso superior, interrumpió mi tranquilidad. Pensé que podría ser alguna rama del árbol cercano, o quizás un animal, pero luego un segundo golpe, seguido de lo que parecía ser el eco de risas infantiles, y eso me heló la sangre. No estoy solo en esta casa, y lo que habita aquí lleva mucho más tiempo que yo. Decidí investigar, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que saliera corriendo de esa casa. Tomé una linterna, subí las escaleras crujientes tratando de hacer el menor ruido posible. Cada paso que daba parecía eterno. El silencio que me rodeaba solo era interrumpido por el latido acelerado de mi corazón. Al llegar al pasillo del segundo piso, la linterna iluminó una serie de puertas cerradas. Una de ellas, al final del corredor, estaba entreabierta, dejando escapar un tenue rayo de luz. Me acerqué lentamente y al asomarme vi una habitación que parecía haber quedado atrapada en el tiempo. Juguetes antiguos esparcidos por el suelo, una cuna de madera y, en la pared, fotografías en blanco y negro de una familia que no reconocía. Mientras observaba las imágenes, un escalofrío recorrió mi cuerpo. En una de las fotos, una niña de unos 6 años me miraba directamente, con una expresión que no podía descifrar. Y justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, escuché claramente una voz infantil que decía: ¿por qué estás en mi casa? Giré bruscamente, pero no había nadie. La habitación estaba vacía. Sin embargo, la temperatura había bajado drásticamente y el aire se sentía denso, cargado de una energía que no podía explicar. Decidí bajar y salir de la casa, pero al intentar abrir la puerta principal, esta no cedía. Parecía que estaba atrapado. Aquellas risas infantiles volvieron a resonar, pero esta vez parecían provenir de todas partes. Y en ese momento comprendí que no estaba solo. La casa tenía sus propios habitantes y no estaban dispuestos a dejarme ir tan fácilmente. Como era de esperarse, la desesperación comenzó a apoderarse de mí. Las risas se intensificaron y ahora podía escuchar susurros que parecían provenir de las paredes mismas. Decidí intentar una salida por la parte trasera de la casa.
Mientras me dirigía a la cocina, las luces comenzaron a parpadear y las sombras se movían erráticamente. Al llegar a la cocina, noté que la puerta trasera estaba abierta. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia ella, pero justo antes de poder salir, se cerró violentamente frente a mí. Me quedé paralizado, sintiendo una presencia detrás de mí. Lentamente me giré y vi la silueta de la niña de la fotografía, pero sus ojos eran 2 pozos negros y aquella sonrisa distorsionada. ¿Por qué quieres irte? Apenas acabamos de conocernos, susurró con una voz que no parecía humana. Traté de hablar, de preguntarle qué quería, pero las palabras no salían de mi boca. Aquella niña se acercó lentamente, extendió su mano hacia mí. En ese momento, recordé un viejo espejo que había visto en el salón. Sin saber exactamente por qué, sentí que debía llegar a él. Con todas mis fuerzas, logré esquivar a la niña y corrí hacia el salón. Al llegar al espejo noté que reflejaba otra versión de la habitación, en donde todo parecía normal y no había rastro de la niña. Sin pensarlo toqué el espejo, y para mi sorpresa, mi mano atravesó su superficie. Sin perder tiempo me lancé al interior del espejo y me encontré en el salón, pero en una versión diferente de la casa. Todo estaba en silencio y la atmósfera opresiva había desaparecido. Aunque aliviado sabía que no podía quedarme ahí, salí de la casa y corrí sin mirar atrás. Al llegar a la seguridad de mi vehículo miré hacia atrás de la casa por una última vez. Las luces del segundo piso se encendieron y, en la ventana, vi la figura de la niña observándome con una expresión de tristeza en su rostro. Abrí mis ojos de golpe, bañado en sudor frío. El reloj en la mesita de noche marcaba las 3:14 de la mañana. Me llevé las manos a la cara tratando de calmarme, convenciéndome de que todo había sido solo una pesadilla. Así es, estaba dormido, pero algo no se sentía bien. El silencio de la casa era como ensordecedor. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, así que me levanté de la cama decidido a beber un vaso con agua y tratar de volver a dormir. Pero cuando me acerqué a la puerta de la habitación, escuché un ruido proveniente del piso inferior. Era un sonido sutil como pasos ligeros. De inmediato traté de convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, pero el ruido se hizo más claro, más cercano. Con cautela abrí la habitación, me asomé al pasillo. La tenue luz de la luna se filtraba por las ventanas, iluminando parcialmente la casa. Aquellos pasos parecían venir de la cocina. Y armado de valor, fui a investigar. Cuando llegué a la cocina, encontré la puerta trasera entreabierta, moviéndose suavemente con la brisa nocturna. Eso era muy extraño porque estaba seguro de haberla cerrado antes de irme a dormir. Me acerqué a cerrarla, pero al hacerlo noté algo en el jardín. Una figura se encontraba de pie, mirando hacia la casa. No podía ver su rostro, pero su postura me resultaba familiar. De pronto aquella figura comenzó a acercarse lentamente hacia la casa. Mi corazón latía con fuerza. Un escalofrío recorrió mi espalda. Retrocedí y cerré la puerta, asegurando el cerrojo. Me apoyé en la puerta tratando de calmarme, pero entonces escuché un susurro, proveniente del otro lado. ¿Por qué me cierras la puerta? Solo quiero entrar. Esa voz era la misma que había escuchado en mi sueño. ¿Acaso todo había sido real? ¿O estaba atrapado en otra pesadilla? No sé, pero decidí que no podía quedarme ahí esperando averiguarlo. Tenía que salir de la casa y buscar ayuda. Aunque primero necesitaba encontrar una forma de protegerme. Recordé que en la cochera había algunas herramientas que podían servirme. Con cuidado me dirigí
esperando no encontrarme con la figura misteriosa en el camino. El camino hacia el garage parecía eterno. Cada sombra, cada rincón oscuro de la casa me hacía saltar de sobresalto. Los recuerdos de la pesadilla aún estaban frescos en mi mente y no podía evitar sentir que algo o que alguien me observaba desde las sombras. Al llegar al garage encendí la luz y busqué rápidamente entre las herramientas. Tomé un martillo y una linterna, pensando que podrían ser útiles. Mientras lo hacía, escuché un ruido proveniente de la puerta principal de la casa. Alguien estaba intentando entrar. El pánico se apoderó de mí y busqué una salida. Recordé que aquel garage tenía una puerta trasera que daba al jardín trasero, y sin pensarlo 2 veces me dirigí hacia ahí. Abrí la puerta con cuidado y salí al exterior. El aire frío de la noche me golpeó de lleno, pero no me detuve. Corrí hacia la parte trasera del jardín, donde había un pequeño bosque. Pensé que, si lograba llegar ahí, podría esconderme y llamar a la policía. Mientras corría escuché pasos detrás de mí, pero no me atreví a mirar atrás, solo seguí corriendo con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Finalmente llegué al borde del bosque y me escondí detrás de un árbol. Saqué mi teléfono y le marqué a la policía. Mientras esperaba que contestaran, escuché los pasos acercarse. Aquella figura misteriosa estaba buscándome. Traté de contener la respiración esperando que no me encontrara. Después de lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos minutos, escuché sirenas a lo lejos. Las luces azules y rojas iluminaron la noche, y aquellos pasos se detuvieron. Poco después escuché voces. La policía había llegado. Salí de mi escondite y me dirigí hacia ellos y les conté todo lo que había sucedido y procedieron a inspeccionar la casa. Pero, pues como era de esperarse, no encontraron a nadie. Eso sí, la puerta principal estaba forzada. Algo o alguien había intentado entrar. La policía me recomendó que pasara la noche en casa de un amigo o un familiar, y así lo hice. Ya hasta la mañana siguiente regresé a la casa acompañado de un par de oficiales. Al inspeccionar el lugar, encontraron huellas en el jardín y en la puerta principal. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron en la cocina. En la mesa había una nota que decía: "Solo quería hablar contigo". Después de ese incidente decidí instalar cámaras de seguridad alrededor de la casa. Si alguien o algo intentaba volver, quería tener evidencia. Las primeras noches fueron tranquilas y empecé a sentirme un poco más seguro, pensando que quizá todo había sido producto de mi imaginación, o inclusive de algún bromista con malas intenciones. Pero una semana después, mientras revisaba las grabaciones, noté algo extraño. A las 3:14 de la madrugada, exactamente la misma hora en que me había despertado de la pesadilla, una figura se deslizaba por el jardín. No podía ver su rostro, pero su andar era lento y arrastrado, como si estuviera buscando algo. La figura se detuvo frente a la ventana de mi habitación durante unos minutos y luego desapareció de la vista. De inmediato llamé a la policía, les mostré aquella grabación y estaban desconcertados. No había evidencia de que alguien hubiera forzado la entrada esa noche, y las huellas que encontraron en el jardín no coincidían con ninguna, o al menos no en su base de datos. Decidí hablar con mis vecinos, por si habían visto o escuchado algo. La mayoría no sabía nada, pero una vecina mayor, la señora Rodríguez, me dijo que hace muchos años, antes de que yo comprara la casa, había vivido ahí una familia. Una noche el padre desapareció sin dejar rastro. La familia lo buscó por todas partes, pero nunca lo encontraron. Eventualmente se mudaron, dejando la casa vacía durante años, hasta que yo la compré. La señora Rodríguez me miró con seriedad y me dijo: "Siempre se rumoreó que el hombre había sido llevado por algo en la casa. Algo que no era de este mundo, pero... pues claro, eso solo son historias de viejos, ¿verdad?". Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando las cámaras de seguridad
esperando ver esa figura nuevamente. Y sí, a las 3:14 de la madrugada allí estaba, parado frente a mi ventana, mirado hacia adentro. Decidí que tenía que enfrentar lo que fuera que estuviera acechando mi hogar. Pero, ¿cómo enfrentas algo que ni siquiera sabes lo que es? Así que decidí buscar ayuda, alguien que sí supiera sobre estos fenómenos. Y así conocí a Elena, una investigadora de lo paranormal. Era una mujer de unos 40 años, con una mirada penetrante y una actitud serena. Había dedicado gran parte de su vida a investigar fenómenos inexplicables y ayudar a las personas a encontrar respuestas. Cuando le conté mi situación, me escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Después de escuchar todo mi relato, accedió a venir a la casa para hacer una evaluación. De hecho, trajo consigo varios equipos, incluyendo grabadoras, cámaras infrarrojas, medidores de campos electromagnéticos. Ella me explicó que a veces las entidades paranormales pueden dejar rastros detectables. Pasamos la noche en vela, monitoreando cada rincón de la casa. Elena parecía concentrada, escuchando atentamente cualquier ruido o movimiento inusual. A las 3:14 de la madrugada, el medidor de campos electromagnéticos comenzó a emitir un zumbido agudo. La temperatura en la habitación bajó drásticamente y una sensación de opresión llenó el ambiente. Elena encendió su grabadora y comenzó a hacer preguntas al aire, esperando captar alguna respuesta en la grabación. Después de varios minutos, la tensión en la habitación comenzó a disiparse y el medidor volvió a la normalidad. Al revisar la grabación pudimos escuchar claramente una voz masculina que decía: «Ayúdame, estoy atrapado». Elena me miró con seriedad y me dijo que definitivamente había una entidad en mi casa y que parecía estar buscando ayuda. Durante los días siguientes, Elena y yo trabajamos juntos para tratar de comunicarnos con la entidad, entender lo que quería. Descubrimos que la voz pertenecía al padre de la familia que había vivido en la casa antes de mí. Al parecer, había quedado atrapado en algún tipo de limbo entre este mundo y el siguiente. A medida que pasaban los días, la actividad en la casa se intensificó. De pronto habían cosas que se movían solas. Las luces parpadeaban, se prendían y se apagaban. Y algunas sombras se deslizaban por las esquinas. Pero lo más inquietante para mí eran los sueños, ya que cada noche soñaba con el hombre, quien me mostraba imágenes de su vida y su trágica desaparición. Elena me sugirió que quizá la única forma de liberar al espíritu atrapado era ayudándolo a resolver el misterio de su desaparición y darle paz. Así que nos embarcamos en esa misión para descubrir la verdad detrás de aquella historia, la historia de la casa y del destino del hombre que una vez la habitó. Visitamos el archivo municipal, encontramos viejos periódicos y registros de propiedad. Al parecer, la casa había sido construida a principios del siglo XX por un comerciante adinerado llamado Alberto. Él era un hombre respetado en la comunidad, pero también había rumores sobre su vida privada. Se decía que tenía problemas con el juego y que había acumulado muchas deudas. Una noche, después de una fuerte discusión con su esposa, Alberto desapareció sin dejar rastro. La familia quedó devastada y con el tiempo se mudaron. Lo más inquietante fue un artículo de periódico que encontramos con fecha de unos meses después de la desaparición de Alberto. El artículo hablaba de un cuerpo sin identificar que había sido encontrado en las afueras del pueblo, cerca de un área boscosa. Aunque el cuerpo estaba en estado avanzado de descomposición, se sospechaba que podría ser Alberto, debido a un reloj de bolsillo que se encontró junto al cadáver, uno que coincidía con la descripción del que él solía llevar. Así que fuimos y visitamos el lugar donde se encontró el cuerpo. Era una área densamente arbolado, con un pequeño arroyo que la atravesaba. Mientras caminábamos,
sentí una sensación de frío intenso, como si alguien estuviera observándonos. Elena sacó su grabadora, comenzó a hacer preguntas al aire. Después de unos minutos escuchamos un susurro débil que decía: nos acercamos al arroyo y comenzamos a escarbar en la tierra húmeda. Después de un rato, encontramos un pequeño objeto metálico enterrado. Era un reloj de bolsillo, exactamente como el descrito en el artículo del periódico. Al abrirlo vimos una foto de Alberto con su familia. Era evidente que el espíritu de Alberto estaba tratando de comunicarse con nosotros, guiándonos hacia la verdad sobre su trágico destino, pero aún había muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué lo había llevado a ese lugar remoto? ¿Y quién o qué había sido responsable de su muerte? Decidimos regresar a la casa con el reloj de bolsillo en mano. Pensamos que de alguna manera este objeto era la clave para entender lo que realmente había sucedido. Esa noche, después de cenar, nos sentamos en el salón y colocamos el reloj sobre la mesa. Elena encendió su grabadora y comenzamos a hacer preguntas, esperando que Alberto nos respondiera. Después de varios minutos de silencio, la grabadora captó una voz débil que decía: Elena y yo nos miramos sorprendidos. ¿Qué podría significar eso? ¿Quién lo habría traicionado? Decidimos investigar más sobre la familia. En el archivo municipal encontramos registros de matrimonio que indicaban que Alberto había estado casado con una mujer llamada Clara. Y descubrimos que Clara había tenido un romance con el hermano menor de Alberto, Raúl, mientras Alberto se había ausentado por negocios. Con el tiempo las deudas de juego de Alberto se acumularon, así que Raúl vio una oportunidad. Convenció a Clara de que envenenara a Alberto para cobrar el seguro de vida y saldar todas las deudas. Sin embargo, algo salió mal. En lugar de morir en casa, Alberto logró escapar, pero no llegó muy lejos. Raúl lo encontró en el bosque, donde finalmente lo mató y dejó su cuerpo para que lo descubrieran. Elena y yo estábamos horrorizados al descubrir la verdad. Decidimos confrontar a los descendientes de Raúl, quienes aún vivían en el pueblo. Al enfrentarlos con la evidencia, confesaron que la historia había sido un secreto familiar durante generaciones y que habían hecho todo lo posible por mantenerla oculta. Pero con la verdad finalmente revelada, sentí una extraña sensación de paz en la casa. Las luces ya no parpadeaban y los ruidos extraños cesaron. Parecía que el espíritu de Alberto finalmente había encontrado la paz que tanto anhelaba.